Primero, digamos, mi experiencia con la dramaturgia y con la danza ha sido una experiencia desde, desde la práctica, no una visión académica. Mi relación, digamos, yo empecé a estudiar interpretación gestual, que era ya una interpretación sin palabras, o donde la palabra, pero llegué ahí por casualidad porque yo me fui a vivir a España y a un curso de extranjeros que tenía la RESAT, que era un curso de un año, y me dijeron escoge unas materias, y yo escogí unas materias y en realidad terminé escogiendo muchas materias de interpretación gestual. Y ese curso no era un curso, digamos, oficial que tuviera un desarrollo en la RESAT, pero para el segundo año yo pedí si me podía quedar y así mismo hice el tercer año. Ya al cuarto me dijeron que no, porque si no terminaba graduándome y yo no había entrado como estudiante oficial. Entonces, pero terminé haciendo pues los 3 años de interpretación gestual y por error, porque además yo soy repatosa con mi cuerpo, o sea, en mi propio cuerpo como que me sirvió hacerlo en mi propio cuerpo para sentir ciertas cosas, pero yo me sentía pésima como intérprete de interpretación gestual, patosísima, pero lo que sí aprendí y lo que siempre me gustó fue educar la mirada, mirar en el cuerpo de otro. Y esa educación de la mirada creo que es en realidad lo que he construido a lo largo de los años, que es percibir en el cuerpo del otro dónde están los impulsos, dónde está cómo el impulso donde se pone el cuerpo tiene mucho que ver con lo que ese cuerpo quiere decir. Y cuando ya entré al Explos, que entré como intérprete, bueno, no, me devuelvo antes del Explos, trabajé como asistente de dirección. El primer montaje en el que trabajé como asistente de dirección fue para un director español que iba a hacer una versión de Don Juan con un bailador flamenco. Y yo le hice la asistencia de dirección y fue, sí, una asistencia de dirección que a mí, pues, primero me deslumbró el trabajo del bailarín, porque sentía que muchas veces los actores hablan un montón sobre el personaje y el bailarín no necesita hablar tanto, el bailarín necesita hacer. A él no le importa de dónde viene, para dónde va, el cuerpo está ahí, el cuerpo está. Entonces esa cosa como intelectual que muchas veces tiene el intérprete, el actor, que necesita saber de dónde viene ese personaje, cuáles son sus objetivos, el bailarín muchas veces no lo necesita. Y tiene un trabajo de entrenamiento, de disciplina con su cuerpo que a mí me fascinó en ese primer acercamiento que tuve a la danza desde el flamenco. Y me gustó muchísimo como la manera de este intérprete de procesar lo que el director le decía, porque el director no era un coreógrafo, era un director de teatro. Y la manera como cogía la danza y como cogía los palos flamencos para entender las emociones de Don Juan, pues fue algo que me atrajo mucho. Cuando llegué a Colombia de vuelta, empecé mi primera creación aquí, fue una creación silenciosa que se llamó Ad Portas porque hay amores que matan. Era un trabajo con actores, pero de teatro silencioso, de teatro de dramaturgia y dirección no verbal. Y como que empecé a sentir que mi lenguaje no estaba en la palabra, no estaba pero siendo muy consciente de mi fascinación por las palabras. Entonces, como aprender a nombrar las cosas para mí sí que se volvió importante. Y ya cuando entré a trabajar con el Explos, que entré como intérprete a reemplazar a Victoria Valencia, pero al poco tiempo pues yo me iba a ir, iba a hacer como un doctorado en España, quería volver, tenía un novio, bueno, y empecé a trabajar continuo en esto y él me dijo, ¿por qué no te quedas haciéndome una asistencia de dirección un poquito más? Entonces me quedé haciendo una asistencia de dirección y la verdad, la fascinación que me produjo como el universo del Explos, el trabajar continuo y un poco lo que se generó entre los dos, pues no me fui. El novio, la universidad, todo se quedó, se quedó en veremos. Y ahí lo que empecé fue a descubrir una fascinación en ese caso, yo creo que más que pensar en la danza general, por el trabajo que él hacía y por su manera de
de entender el cuerpo, de entender el trabajo del intérprete, de construir, y su lenguaje de composición me fascinó y sentí que además yo tenía mucho que aportarle ahí. Entonces desde que nos conocimos fue como un amor a primera vista de sentir que muchas cosas que Tino no tenía, yo las tenía, y que entre los dos había un potencial gigantesco, y que Tino, lo que yo tenía para aportarle, le era muy útil y sentía que había una gran resonancia en lo que podíamos, en el espacio que había entre los dos. Entonces ahí pues claro decidí quedarme y entonces en ese primer montaje que hicimos, que fue Sé que volverás, mientras lo hacíamos, claramente Tino había tenido otros asistentes de dirección y me dijo, no, pero tú no me estás haciendo una asistencia de dirección, y eso fue lo que nos produjo, esto parece más, y apareció la palabra dramaturgia. Y ya para el siguiente montaje ya yo firmé como dramaturga, y eso se volvió un problema porque cuando uno le pone por eso digo, he trabajado en el lenguaje no verbal, pero la nitidez de las palabras siempre han sido importantes para mí. Entonces, cuando de pronto dices, bueno, soy la dramaturga de algo, y la gente me avasallaron con preguntas, ¿qué es la dramaturgia? Dramaturgia en danza, hay palabra, ¿qué construyes? Y vinieron un montón de palabras para las que yo no tenía respuesta en un primer momento. Y al no tener respuesta, pues esas preguntas se volvieron muy importantes para mí, y ahí empecé a hacer las investigaciones que hice, que fue como una necesidad de poder nombrar claramente qué era lo que hacía. Y empecé a trabajar, vinieron otras obras, vino Por quien lloran mis amores, La mirada del avestruz, vinieron obras donde yo sentí, y que lo hablé mucho con Tino, que su trabajo empezó a tomar un rumbo más sólido, y ya no se volvió su trabajo sino nuestro trabajo, y donde empecé a entender qué herramientas de las que yo tenía le eran útiles a los bailarines. Entonces ahí me topé cuando estaba haciendo la investigación sobre la dramaturgia de la danza, me topé con varios textos, sobre todo textos de Eugenio Barba, que había hecho varias investigaciones sobre el teatro oriental, sobre maneras de entender, digamos, el trabajo del intérprete, y donde hablaba un poco de cómo la dramaturgia, más que significar, como la palabra texto, más que significar un documento que está escrito y que será representado, la palabra texto viene a significar tejido, y en esa medida todo espectáculo tiene un tejido. A veces un tejido desilvanado, roto, lleno de huecos, pero a veces un tejido bien construido. Entonces esa asociar el texto con el tejido me evidenció cómo la dramaturgia de lo no verbal, ese tejido estaba compuesto por cada una de las partes que conforman la escena. Y ahí sentí que mi gusto por cada detalle de las artes escénicas pues me permitía pensar en esa dramaturgia que no es solamente una dramaturgia del intérprete, sino para mí cada herramienta, porque siempre me ha fascinado el sonido, me ha fascinado la luz, me ha fascinado entender el vestuario o las telas que escoges, o sea, cómo cada detalle que estás escogiendo en ese tramado está componiendo una dramaturgia. Porque si tú pones una tela sobre un cuerpo, esa tela va a hacer que el cuerpo se comporte de una manera. Si pones una luz, vas a hacer que ese cuerpo se vea de una manera y no de otra. Una música, si le pones la música, para mí la relación, por ejemplo, con el compositor, creo que es un porcentaje altísimo de la dramaturgia. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que, si es algo que tiene letras, si no tiene letras, qué atmósfera es la que construye la música? Porque yo siento que gran parte de la emotividad del espectador viene dada por el sonido. Una cosa es lo que ve, pero lo que escucha, por eso yo creo que en las películas, por ejemplo, es tan importante la banda sonora, todo el universo sonoro, lo que se escucha, lo que no se escucha, los pasos, todo el detalle sonoro es fundamental. Cuando yo pienso en una dramaturgia,
pienso que el intérprete es un eslabón de esa dramaturgia, pero no es la totalidad de la dramaturgia. Pensando en esa dramaturgia que significa que está compuesta por un tejido, y un tejido que está conformado por todo lo que ves y oyes. Y en eso está el intérprete y todo lo demás. ¿Sí? Entonces creo que en esa estructura cada mínimo elemento es muy importante. Y para mí, digamos, el trabajar de la mano con el iluminador, con el músico, con el vestuarista es fundamental. Yo creo mucho en lo que compone la entrada de una... Creo mucho en los impulsos de todas las acciones que se mueven en el escenario. El impulso que mueve el movimiento del bailarín, pero el impulso que hace un cambio de luz o que transforma el sonido o en qué momento entra una música. Esos detalles de cuál es el impulso creo que están totalmente relacionados con el sentido. Entonces, o con la intuición, ¿o qué? No, con el sentido de lo que quieres comunicar. Luego la intuición, la razón, todo son las formas, las herramientas con las que cuentas. Pero ese sentido que quieres comunicar está ligado a los impulsos. Donde metes un cambio de luz va a marcar qué significa ese cambio de luz. ¿No? Entonces, para mí, digamos, toda esa composición es lo que en realidad se volvió el fundamento de la dramaturgia.